Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta segunda sesión del taller de ilustración que nos ha facilitado el Instituto Veracruzano de Cultura y Casa Principal. Esperemos que sea de su agrado. La clase pasada estuvimos viendo cómo crear personajes a partir de manchas, ¿no? Este juego de la imaginación. Y el día de hoy vamos a iniciar otros ejercicios precisamente para crear personajes. ¿Ok? Espero que les guste. Vamos a continuar. Faltan todavía 3 sesiones más. Y ya la siguiente vamos a empezar estos dibujos que van a ir haciendo. Espero que no los vayan, que los vayan conservando. Es muy importante para lo que se viene después, ¿no? Que ya es ilustrar un proyecto pequeño. Entonces vamos a necesitar de todos esos bocetos que estuvimos haciendo, ¿no? Durante el transcurso de las clases. El día de hoy, antes de empezar, quisiera comentarles como un dato importante es que si van a dedicarse, o si no también, si no se dedican a la ilustración, realmente no es como para solo ilustradores, es importante llevar una bitácora de dibujos. No sé si han visto a muchos artistas o ilustradores que siempre tienen un cuaderno de dibujos. Bueno, eso es una bitácora de dibujo, ¿no? Yo tengo varias, quisiera mostrarle una, nada más así a grandes rasgos. Es una libreta pequeña en donde voy haciendo anotaciones de cosas que me van interesando. Ajá. Este, por ejemplo, aquí está de los estudios Ghibli, de mi vecino Totoro, pero hay apuntes, ¿no? Para lo que realmente sirven las bitácoras es precisamente para llevar el registro, ajá, y tener como una serie de bocetos que nosotros podemos abordar después en algún trabajo ilustrado. En este caso, como nosotros estamos haciendo en hojas sueltas, ¿no? De papel bond, les recomiendo que pueden empezar a usar unas libretas de estas, cómprenselas, realmente no son muy caras y allí mismo pueden ir dibujando, pueden ir practicando estos ejercicios que vamos viendo durante las transmisiones. Si se dan cuenta, miren, aquí, por ejemplo, no me importa tanto el detalle, ¿no? Es más como todo más accidentado. Entonces, en algunos casos sí, ¿no? En algunos casos no. Y regularmente hago muchos bocetos para luego llevarlos a las ilustraciones. Miren, por ejemplo, hago pruebas como también de personajes ahí, en diferentes posiciones. Ajá, hago ya bocetos para que luego van a transformarse en ilustraciones y un poco más detalladas. Pero bueno, principalmente para esto nos sirve una libreta de dibujos, para llevar nuestro registro. Ajá, todos estos bocetos son los que luego voy a usar en mis trabajos de ilustración. Ajá, entonces es padre porque los conservamos. Es como si los tenemos así en hojas sueltas, luego cometemos el error o los perdemos. Es muy fácil que se pierdan, ¿no? Entonces, si los tenemos en hojas, digamos, de nuestro cuaderno, se pueden ir conservando mucho mejor, ¿no? Tengo más apuntes, tengo un montón de cosas, ¿no? Dibujos como de perspectiva o de arquitectura. Ajá, por ejemplo, luego no los termino, pero bueno, ahí están. Entonces, cosas que se van anotando y todo eso nos va sirviendo. Así que les recomiendo que si no tienen una, cómprensela o la pueden hacer si saben encuadernar. La verdad creo que sí no es tan complicado, según sé. La verdad yo no he encuadernado, pero los expertos dicen que no es tan complicado. Entonces pueden hacer eso, ¿no? Comprarse una libreta o pueden encuadernar sus hojas en las que van haciendo dibujos. De allí pueden agarrar varios y encuadernarlos y agregarle más hojas para seguir dibujando. ¿Ok? Bueno, entonces al principio del taller les comentaba de que en la clase pasada vimos creación de personajes a partir de manchas de pintura. Ajá. En esta ocasión lo que vamos a hacer vamos a dar un valor a la línea, llámese con lápiz o con cualquier otro material, para que vean cómo desde allí también podemos sacar personajes y cómo podemos hacer movimientos, ¿no? En nuestros personajes.
¿Ok? Bueno, ya para no para ya entrar directo a esto, vamos pues a empezar, ¿ok? Bueno, continuando entonces, miren, para este ejercicio va a ser muy importante que tengamos un material que no es que es muy fácil de conseguir realmente. Solo vamos a necesitar una pluma como esta. No tiene que ser de alguna marca en específico, solo que sea una pluma de cualquier color. Ahí sí ya depende del gusto de cada quien. Ajá, si tienen de muchos colores, aprovechen todas, ¿no? Pueden usar todas para ir cambiando de color también, ¿no? En cada dibujo. Podemos usar un estilógrafo. En este caso yo tengo un 04, que también me va a servir. Y puedo usar también un lápiz de grafito, que es como lo básico, ¿no? También. Ahora, sí está padre usar el lápiz de grafito, pero también les puede ayudar muchísimo, por ejemplo, a darle más seguridad a su trazo, a que su línea sea más expresiva. Obviamente, cuando ya agarra seguridad, estos dos materiales. Ajá, ¿por qué? Porque con ellos, cuando dibujamos, no tenemos esa libertad de borrar, ¿no? Que en el caso cuando usamos lápiz, que borramos porque el material nos permite borrar. En el caso de la tinta, pues no hay forma, ¿no? Como de corregir, más que volviendo a empezar. Y, y bueno, entonces esto es lo que vamos a usar para hacer el siguiente ejercicio. Para mí es muy importante la línea en el dibujo, la línea como expresión, más bien. Hay líneas, hay dibujos, por ejemplo, en los dibujos que hacen sin que nosotros le pongamos sombras, ese propio dibujo ya está adquiriendo una sombra con el hecho de marcar más fuerte una línea que otra. Por ejemplo, si yo dibujara digamos, una naranja, ¿no? En este caso, miren, lo hago muy rápido, ajá, ok, y le hago pues unas pequeñas hojitas. Pues, ok, aunque no tenga sombra, si yo en este punto aquí marco más fuerte, el propio dibujo ya me está diciendo, la propia línea me está diciendo que esta parte es más oscura que la que está aquí. Ajá. Entonces lo mismo pasa cuando dibujamos personajes, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que dibujar un pez, es algo básico, pero que es muy importante para entender esta cuestión, para entender este ejercicio. Sí, cuando a mí se me viene la palabra pez, yo me imagino una forma más o menos así, miren, como si fuera una semillita, ¿no? Cuando estamos en la primaria bueno, cuando somos niños más bien, dibujamos los peces así. Yo también así los hacía, ¿no? Entonces, para mí, esa es la idea de un pez. Entonces, si yo quisiera que mi pez tuviera una parte oscura, lo único que hago es que voy a engrosar algunas partes, o voy a remarcar más bien algunas partes de las líneas. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner su ojo, ajá, y esta parte de aquí la voy a hacer un poco más marcada. Entonces, cuando yo la marco, esa parte se vuelve más intensa que la demás, sin necesidad de que yo le meta una sombra. Mi pez ya está adquiriendo cierto volumen, todavía falta trabajarle, pero está adquiriendo cierto volumen. Ahora, ese mismo pez, cuando yo ya tengo la forma, o ya la tengo en mi cabeza, ¿no? La forma de cómo es un pez, puedo explotarla de la siguiente manera. Si yo quiero hacer diferentes variedades del pez, o en diferentes posiciones, o diferentes formas del pez, lo único que tengo que hacer es jugar con las líneas. Como ya tengo en la cabeza identificada, ¿no? Cómo es la forma del pez. Por ejemplo, si yo lo quisiera hacer más grande hacia, pues más alargado, ajá, lo único que tengo que hacer es como si yo estirara, ¿no? Como si yo estirara esa parte de del pez. Por ejemplo, voy a empezar aquí, ajá, marco una pequeña parte de la aleta, ajá, y de ahí lo que hago es
irme hacia enfrente en línea recta y luego al final un poquito de curva. Ajá. Y a la inversa voy a hacer con otra parte. También la voy a estirar. Le hago un pequeño piquito ahí, que va a ser seguramente la boca. Miren. Le pongo sus otras aletas. Y procedo a ponerle algunos detalles como las escamas o incluso la otra altita que aparece aquí. Y bueno, miren, ahí obtengo una variante de mi primer pez. Ajá. Si yo quisiera hacerlo un poco más gordo, en este caso hagan de cuenta que estas partes, esta y esta, las voy a como aplastar. Entonces cuando yo aplasto estas, ajá, las hago, les hago presión aquí y aquí, ajá, en sentido, pues que se encuentren, esto se va a abrir. Entonces, ¿cómo puedo dibujarlo? Yo me voy a imaginar eso. Entonces, lo único que va a pasar con mi pez es que lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a marcar, por ejemplo, aquí la aleta, que es lo principal, la cola, perdón. Y después voy a marcar de esta manera. Miren, aquí puedo jugar con mi línea. Le hago su pequeña boca. Y le hago las agallas. Ajá. Luego le hago su otra aleta. Después pues ya viene la parte de abajo, ¿no? Marcando su otra aleta, la de abajo y la de arriba. Ok. Miren, es muy fácil, ¿no? Creo que está bastante práctico este ejercicio. Y pues ya le podemos agregar más cosas, ¿no? También le puedo agregar su aleta aquí, perdón, sus escamas, ¿no? Algunas. Entonces ya sí obtengo como una otra forma del pez original que era de esta manera, ¿no? Solo una forma como muy básica. Entonces esto, cuando ya tengo entendido cómo es esto, ya puedo empezar a crear más cosas o más formas de esta forma original. Bueno, entonces aquí cómo le puedo dar volumen. Pues como les decía, las líneas son súper importantes. Por ejemplo, aquí voy a sombrear un poco, sombrear por decir algo, pero en realidad solo voy a marcar estas partes de abajo y eso le va a dar cierto volumen a mi pez, ¿no? Brilla un poquito, pero es por el grafito. Voy a girar un poco esto. Ajá, ahí está. Ok, entonces miren, si yo ahorita decidiera que ese pez no me gusta porque pues no es lo que yo esperaba, es muy fácil agarrar mi pluma, perdón, mi goma y borrar, ¿no? Pero bueno, no es el caso, el caso aquí es practicar. Entonces por eso es súper importante usar algo con tinta. En este caso yo voy a usar ahorita mi pluma que es de color morado. Voy a mover tantito aquí. Entonces ya tengo la forma de mi pez. Ok, ahora yo necesito agregarle una expresión. Puede ser, no sé, que esté enojado o puede ser que esté contento, ¿no? O ya depende porque también, eso lo vamos a ver más adelante, también los colores que nosotros les vayamos a meter van a ayudarnos a crear un ambiente, pues digamos emocional para nuestro personaje. Ahora, yo adoptando esta forma del pez, lo que voy a hacer es crear otro personaje a partir de este que ya hice. Si yo quisiera hacerlo como más caricaturizado, entonces aquí voy a usar ahora sí mi pluma para no tener que borrar y hacer un solo trazo. Puedo generar mi pez ya obteniendo esta forma que se me quede en la cabeza, viéndola. Voy a reproducirla de la siguiente manera. En este caso, miren, yo voy a usar, si lo quiero hacer el lado inverso, voy a hacer lo gordo que está en mi pez y entonces voy a marcar una línea aquí. Ajá.
y voy a marcar otra línea en este punto. Ok, ¿y eso qué es? Bueno, esa es la boca. Entonces lo único que voy a hacer después es marcar la parte del cuerpo. Eso tiene que ser muy rápido, miren. El trazo debe ser así, libre. Aquí voy a marcar una aleta, la cola, perdón. ¿No? Que ya le estoy agregando otras cosas porque realmente la cola no es así. Después voy a marcar la parte de arriba de mi pez. Voy a marcar un ojo ahora sí. Le pongo su ojo. Hago la otra parte. Si le quiero poner dientes también está bien. Le pongo unos pequeños dientecitos. Y de esta forma voy obteniendo más resultados, ¿no? Aquí solo voy a rellenar con mi pluma. Solo para indicar que esa parte es oscura. Y bueno, le pongo también la parte de las agallas. Que llevan como una aletita, también se la pongo. Y lleva la aleta también de la parte superior, ¿no? Voy a poner una en la parte inferior, bien pequeña. Miren, de esa forma obtengo un personaje, ¿no? de esta, es una variante, vamos a llamarle variantes, no personaje, porque todavía falta más para hacerlos un poco más, para hacerlo personaje, es de esta variante, me resultó esta, pero es precisamente eso, ¿no? De jugar con las líneas. Entonces, cuando yo ya obtuve esto, pues lo guardo y empiezo a tener como una especie de colección de bocetos para mis personajes. Ajá. Bueno, ahora voy a pasar, miren, ya que hice esto, ahora voy a pasar a lo siguiente. Imagínense que yo quisiera dibujar un cocodrilo, ¿no? Es muy complicado dibujar un cocodrilo porque tiene muchísimos detalles, ¿no? Pero entonces yo voy a partir de una forma también muy básica, que es como si fuera unas ¿cómo se llaman estas tablas de surf? ¿No? Por ejemplo, hago una forma de esta manera. Ajá. ¿Y qué sigue? Bueno, le pongo unos ojitos aquí, le pongo otro aquí, y después voy a agregarle unas pequeñas patas. Así, aquí la podemos hacer como nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, le hago aquí unos dientes y después le hago estas partes del lomo, ¿no? O sea que tenga la cola hacia este lado. Miren, esta pata también va hacia enfrente. Ajá, miren, y ahí yo lo tuve muy rápido, ¿no? Puedo ponerle del otro lado. Aquí lo voy a sombrear un poco porque si está del otro lado, pues significa que está más lejos de nosotros, por esta cuestión de perspectiva. Ok, miren, de esa forma obtengo un cocodrilo. Ajá, y así puedo ir practicando con muchos animales, ¿no? Pero lo único que debo tener en cuenta es la imagen esa que yo tengo en mi cabeza de cómo es un cocodrilo. No me voy a, sí es bueno buscar referencias si queremos hacerlo más realista, pero si estamos dibujando, si queremos romper un poco con el dibujo académico y hacer nuestros trazos más libres, tenemos que obligarnos, es complicado, pero tenemos que obligarnos a no ver referencias de animales, ¿no? En este caso, pues de lo que estamos haciendo, de nuestro proyecto de ilustración. Ahora bien, miren, eso es con respecto a un cocodrilo. Lo mismo da que si yo quiero dibujar, digamos, que será pues un perro, ¿no? Por ejemplo, también cosas así muy comunes, ¿no? Vayámonos como a eso, cosas muy comunes. Ok, entonces miren, yo aquí quiero dibujar un perro. Lo único que voy a hacer es trazar una línea. En este caso voy a usar mi estilógrafo. Ajá. Yo quiero dibujar un perro, entonces primero voy a identificar hasta dónde va a llegar mi dibujo, ¿no? En este caso lo quiero aquí va a ser mi cabeza. Después
voy a trazar un poco del cuerpo. Ajá, de esa manera. ¿Okay? Y le voy a ir agregando los elementos. Por ejemplo, quiero que aquí vaya la oreja. Después esta parte va a ser su cuello, la cabeza va a llegar aquí. Voy a hacer las patas. Voy a hacerlo de esta manera. Esta es la parte de la rodilla. Aquí tiene que ser un dibujo muy rápido, así. Tiene que verse caricaturizado, como se dice. Ajá, de esta manera. Ya que tengo la cabeza, entonces puedo trazar, ¿no? Su cabeza, perdón, pues sí, su cabeza, ¿no? Su nariz, le agrego un ojo y este ojo lo hago un poco más grande y de esta manera rápido obtengo un perro, ¿no? Esos son trazos rápidos, tiene que ser así, ¿no? De esa manera. Bueno, entonces eso es con respecto a los animales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando queremos dibujar personas? Ahí sí es un poquito más complejo, pero si seguimos este principio, también nos va a ayudar, nos va a ser de mucha ayuda. Bueno, miren, ahorita vamos a tratar de hacer un personaje. Para este caso voy a usar un lápiz. Quiero hacer un personaje que esté un poco como inclinado, que tenga un poco cabizbajo, ¿no? Que esté un poco como triste. Para eso me voy a imaginar cómo es una persona triste, cómo se ve una persona triste, ¿no? Con una carga, como si tuviese eso, mucho peso sobre la espalda. Nos pongamos de esta manera. ¿Ok? Trazo una línea. Siempre es a partir de una línea. Entonces, yo aquí puedo decidir que este va a ser el cuello. Ajá. Entonces, los brazos van a partir de aquí. Es pura línea, ¿no? Voy a moverle tantito. Aquí las manos no me voy a meter en hacer los dedos y demás, ¿no? No es necesario ahorita. Entonces le voy a hacer esta parte. Las patas. Entonces aquí, por ejemplo, lo puedo hacer un cuello un poco más largo. Aquí va a llegar como la cabeza. Miren, soy dice la forma. Ajá. Entonces ya aquí yo obtengo otra lectura, tengo otra forma de cómo hacer un personaje. Ajá. Lo dejo de esa manera porque todavía falta como detallar muchas cosas. Ya aquí pues obviamente va a estar la cabeza, el rostro, perdón, y de esa parte va a ser el cuerpo. Ajá. Entonces lo dejo así, de esa manera. Si quisiera ser, por ejemplo, una persona que fuera alta, ajá, lo único que tengo que hacer es también trazar una línea larga. A esa línea larga le voy a agregar elementos como la cabeza, por ejemplo. Y tenemos que hacerlo súper rápido, lo más rápido que podamos, para que nos vayamos acostumbrando pues precisamente a eso, ¿no? Dibujar rápido. En este punto va a estar la cintura. Después le voy a poner las piernas. Una para acá y otra para acá. Le voy a hacer los hombros. Así, súper rápido, ¿no? Ya obtengo ahí otro personaje. Bueno, no su personaje, es solo un boceto, ¿no? De lo que pudiera llegar a ser un personaje. Bueno, ok, bueno, entonces, miren, ya ahorita que obtengo, por ejemplo, aquí, le puedo dar, digamos, unas manchas de color. En este caso, si yo quiero, pues yo considero que es o que yo dibuje un cocodrilo. Puedo hacerlo de diferentes colores, ¿no? Pero regularmente pues son verdes, ¿no? Entonces también estaría padre como agregarle esas tonalidades. Para este caso yo voy a usar ahorita acuarelas, ¿ok?
Ok, voy a agarrar mi acuarela. Voy a combinar, si no tengo acuarela verde, la puedo hacer con amarillo y azul. Es la combinación. Es la combinación para que salga nuestro verde. Ojo, si yo quiero, si yo manejo plumas y le meto rápido acuarela, debo esperar, perdón, no la puedo meter rápida porque no le puedo agregar rápida acuarela porque se puede borrar, ¿no? Se puede expandir la tinta porque pues la acuarela tiene agua, entonces vamos a poder, tal vez podamos manchar nuestro dibujo o lo podamos borrar. Siempre hay que esperar a que seque muy bien para continuar, para regresar a meter la acuarela. En este caso lo voy a meter pues acuarela verde, ajá, unas manchas que van a hacer que todavía esto es para puros apuntes, ¿no? Que mi cocodrilo se vea todavía mucho más expresivo que con las líneas que ya le puse. Ajá. Ahora ay, pero está un poquito acelerada la luz. Creo que brilla mucho, pero es verde, creo que ahí se ve bien. No, a ver. Ahí miren, se ve mucho mejor. Ajá. Okay, bueno, le puse acuarela verde. Entonces, en la parte de arriba del cocodrilo le voy a poner unas manchas de acuarela amarilla. Como ya agarra un poquito de verde, pues va a ser un verde más claro, ¿no? Más brillante. Okay. Bueno, entonces una vez haya secado esto, lo que voy a hacer es pues ponerle algunas texturitas. Esto nos sirve mucho para los apuntes, recuerden que les encargué, si pueden, encuadernar sus bocetos o encuadernar digamos, varias hojas de papel bond para crearse una libreta de apuntes, o si pueden comprarlas, háganlo, ¿no? Y ahí pueden hacer todos esos ejercicios, ¿no? Y se van a ver súper bonitos porque le vamos a estar agregando manchas de pintura. Y ahorita encima le voy a poner como unas pequeñas, como si fueran escamas, ¿no? Pero en realidad son pues sí, son las escamas que lleva el cocodrilo. Creo que me pasé de verde ahí, así que le voy a agregar un poquito más de amarillo. También el papel que estoy usando es papel bond, así que no va a absorber tanto, no se va a comportar igual que con un papel de acuarela. Solo es agregarle unas pequeñas puntitos, y ya. No es necesario detallarlo tanto. Bueno, entonces esta es como otra forma de ir haciendo personajes. Es un poco, si no estamos acostumbrados a dibujar tanto, es un poco más complicada porque sí nos da miedo como ya trazar, ¿no? Directo. Digo, hasta, no sé, a todos nos pasa, ¿no? Luego tenemos muchísimas dudas en saber si realmente queremos hacer nuestro dibujo o no. Pero para eso tenemos que hacer, pues, primero el ejercicio de la clase pasada, que es creación de personajes a partir de manchas de pinturas. Esta es creación de personajes a partir de líneas nada más, ¿no? De trazos continuos, perdón, de línea continua, y luego ir detallando en algunas partes. Entonces, todo esto junto nos va a ayudar a empezar nuestro proyecto de ilustración que vamos a ir moldeando o vamos a abordar en las siguientes clases. Por favor, guarden todos estos ejercicios para que tengamos una continuidad en el trabajo. Ajá. Y bueno, ojalá puedan practicarlo. En lo que les platico tantito esto, voy a seguir con lo otro. Ojalá lo puedan practicar para que les aporte, ¿no? Ojalá les pueda, más bien, ojalá les pueda aportar, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí en el perro lo voy a manchar un poco también para dar. Miren, si se dan cuenta, aquí no se borra nada la tinta, ¿no? Ya no se corre porque
está seca. Y pues si se dan cuenta, miren, es como también una mancha, ¿no? Si yo esto lo hubiese hecho primero la mancha de esta forma, seguramente me iba a salir el perro, ¿no? De la misma manera. Entonces es súper padre porque tenemos varios recursos, ¿no? Para ir haciendo nuestros personajes. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya gustado. Es un poco corto, pero creo que es de muchísima ayuda. A mí me ayuda muchísimo, ¿no? Yo así es como hago mis bocetos para las ilustraciones. Este, y realmente son puros rayones, ¿no? Luego los voy poco a poco trabajando hasta convertirlos en un boceto ya para ilustración. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Y ya les voy a traer un pequeño texto, ¿no? De lo que vamos a ir haciendo. Y ustedes pueden ir trabajando en casa también, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente clase. Cualquier duda, estamos en contacto. ¿Ok? Muchas gracias.